Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Cuando hablamos de cambiar el sector, casi siempre miramos hacia arriba, hacia el alto nivel, los concursos, las medallas, las normativas de la FEI. Ponemos el foco en lo que sale por la tele. Pero, ¿y si lo que de verdad mueve las cosas estuviera mucho más abajo? En las hípicas de barrio, en los casales de verano, en esos primeros años en los que un niño aprende o no a escuchar a un caballo. Ahí donde empieza todo es también donde perdemos a muchos. Los que se van porque no soportan la forma en que se hacen las cosas y que quizá serían justamente los que las cambiarían. Esa es una de las paradojas que quería explorar hoy. Y para hacerlo me acompaña alguien que llegó al mundo del caballo por un camino poco común, al revés. Lina Caballer empezó por lo moderno, por el respeto al caballo, y decidió meterse de lleno en el mundo del deporte y la tradición, no para criticarlo desde fuera, sino para entenderlo desde dentro y descubrir los grises. Es técnico deportivo, comisaria de doma clásica, pedagoga, está cursando un máster en neuroeducación y forma parte de Joven Forecus, una iniciativa joven que quiere unir fuerzas para repensar la formación ecuestre. En este episodio hablamos de educación como verdadera palanca de cambio, del miedo y de aprender a escucharnos a nosotros mismos para poder escuchar al caballo, de por qué los caballos son a veces demasiado buenos y de esa nueva generación que llega con otra energía y otras preguntas. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, Lina. Muy bienvenida en el podcast de The Modern Rider. Gracias, buenos días. Bueno, hoy estoy muy contenta de poder tener esta conversación contigo, que lo estábamos hablando antes, pero no te lo dije en su momento, pero hace mucho tiempo que quiero tener un perfil como el tuyo que, bueno, ya nos contarás, pero que es bastante amplio, pero además con una representación de caras más jóvenes del sector que quieren aportar, bueno, algo distinto. Y bueno, estoy segura que va a ser muy interesante, así que gracias. Gracias a ti. Para empezar, para la gente que no te conozca, ¿puedes presentarte como quieras, explicar un poco cómo llegaste al mundo ecuestre, cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy en día, lo que tú quieras? Claro, sí, pues a ver, todo empieza un poco innato, casi diría, que desde pequeña cada caballo que veía era mamá, papá, llévame ahí. Y fui muy pesada porque mis padres pues tampoco querían todo esto de los caballos y así que tuve que ser muy pesada para conseguir ir típico casal de verano en la hípica, una semana, dos, ahora. Y poco a poco ir introduciéndome en este mundo. Y yo recuerdo que lo único que quería era estar con caballos. Todo lo demás me daba igual. Darles de comer, cepillarlos, todo eso era lo que me apasionaba. Y sí que es verdad que ahí tiene mucho que ver mi madre, porque de joven había tenido un caballo. Y enseguida que me empecé a acercar ya dijo, vale, lo de esta niña no se le pasa, lo de los caballos no es una tontería. Pues vamos a empezar a buscar cosas distintas. Ella no quería una hípica tradicional en la que competía, sino quería buscar algo distinto en lo que se respetara el caballo y pues desde muy pequeñita empecé como a hacer cosas diferentes. Empecé a aprender a galopar con una manta y una cabezada y un poco así. Mis primeros concursos que concursé un poquito en Trek fue también con Beatles. Bueno, pues todo ha sido unos inicios desde un punto pues así más moderno, más distinto y veía un poco todo lo tradicional, el deporte hípico y todo esto como el lado oscuro, ¿vale? Para mí era algo totalmente desconocido y
estaba convencida de que querían a los caballos, pero que no los querían bien. Y entonces empecé como a quererme introducirme en el mundo del caballo, más del deporte y tradicional, pues para entender por qué hacían las cosas que hacían de la forma en que las hacían, porque yo desde mi punto de vista no lo entendía. Entonces, pues de ahí empecé a hacer el técnico, me saqué el técnico, luego empecé a tomar clases de doma clásica, hice de comisaria, bueno, soy comisaria de doma clásica y tuve como un poco toda esta otra visión que la verdad que me ha enriquecido muchísimo y me ha hecho ver los grises, la realidad, ¿no? Porque desde fuera es muy fácil que tú has vivido siempre, pues digamos, para mí eso era una burbujita, ¿no? Del caballo, súper el primero de todos, súper respetado, a meterte un poco en el mundo real, en el 99% de los caballos hoy en día que viven así, ¿no? En hípicas normales, en deporte, tal, y eso te permite acercarte a esos grises y no verlo todo como bueno o malo, blanco o negro, y criticarlo desde fuera es muy fácil, y cuando te acercas y ves la realidad y ves cada cosa, cada caso, cada persona, cada caballo, que es un mundo, pues a mí también me da mucha esperanza, porque me pensaba, no, que todo estaba mucho peor y ves que la gente tiene mucho interés en ver cosas distintas, en aprender de la etología del caballo, de su mente, de cómo funcionan pues su bienestar, sus prioridades. Entonces, bueno, pues para mí ha sido todo un camino un poco al revés, pero ha sido muy bonito. Sí, sí, sigue siendo, claro. Pero es poco común igual de tener esto. No sé si es más fácil hacerlo de esta forma que venir del lado más tradicional, digamos, acercarse más a métodos más naturales y demás. Pero imagino que también tiene que ser, a ver, conoces otras formas de hacer, pero que también la manera de interpretarlo puede ser un shock, ¿no? Sí, sí, no, realmente. Por ejemplo, yo estuve en Francia un verano, ¿no? Pues en una cuadra de doma clásica ayudando y montando y al final tuve que hacer ahí como un cambio de chip, ¿sabes? Porque nunca dejas de ver cuando empiezas, pues por ejemplo, yo hice un trabajo de investigación sobre expresiones faciales equinas, cuando empiezas a ver caras de los caballos y los entiendes perfectamente, no puedes dejar de mirar. Entonces, allí puedes hacer pues un poco de disonancia cognitiva y decir, venga, cambio de chip, aquí estoy al que estoy, estos caballos van a seguir así igualmente, estoy yo para intentar aprender porque de aquí puedo sacar el qué aportar, qué necesitan, cómo lo ven y si yo entiendo cómo lo ven, pues puedo ver a ver cómo llegar a ellos, ¿no? O sea, era un poco este reto, pero sí, sí, también momentos duros de decir, ostras, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero aún así creo que es súper enriquecedor porque quedarme también solo en esa burbuja tampoco acababa de yo entenderlo todo de verdad y eso todo muy desde fuera tendemos a clasificar mucho en cajoncitos y a simplificarlo todo y no es así, entonces es todo un proceso y bueno, también por otro lado, que he estudiado la carrera de pedagogía, claro, esto me ha ayudado un montón a tener una visión desde la educación, desde cómo aportar al cambio, ¿no? Desde los más pequeños se empieza y al final ves que es un cambio general en la sociedad, que es que la educación también y está pasando por esto, ¿no? Entonces es muy bonito tener la visión desde diferentes prismas, desde diferentes disciplinas y áreas del conocimiento y eso pues me ha ayudado mucho también. Sí, sí. No me imagino. Y para que la gente pueda entender un poco, porque al final contabas un poco hasta el técnico, lo del comisario, pero has hecho, lo acabas de mencionar, cosas. Hoy, ¿cómo estás orientando todos tus conocimientos? ¿Cómo llegaste a hacer un estudio sobre expresiones faciales? ¿Por qué lo de la pedagogía? ¿Cómo usas esto hoy, aparte de que te ayuda a entender un poco lo que ves? Hoy, ¿cómo vas moldeando todos estos conocimientos?
pues poco a poco, la verdad, porque para mí siento que es todo pues muy reciente, que sigo en ello, ¿no? Y sigo digeriendo. Ahora estoy pues con un máster en neuroeducación que es súper chulo, súper potente también, pero es eso, ahora mismo mi forma de unir un poco los dos mundos, ¿no? De la pedagogía y los caballos es con un proyecto que tengo en Horseway, con un programa que hacemos un domingo al mes con los niños. Entonces para mí es la forma de aplicar y anteriormente cuando he ejercido de técnico, sobre todo, y cuando he sido profesora de hípica, ha sido mi oportunidad, ese campo de experimentación para decir vamos a aplicar aquí, porque realmente creo en los más pequeños, realmente creo en que si se transmite ese amor profundo al caballo, si se transmiten pues con pequeños cambios, pequeños detalles, pues desde el inicio que entiendan las necesidades del caballo, que entiendan su mentalidad, su forma de vivir, su manera de pensar, ¿no? Su lenguaje corporal, todo esto que va en relación a poner el bienestar del caballo por delante. Si lo entienden desde pequeños, ya es que luego pueden tener su criterio y van a pedir otras cosas a las hípicas, y si se piden otras cosas, pues las hípicas van a cambiar. Entonces, como para mí es muy potente pensar en que en la educación de los más pequeños está ese fruto que va a ir creciendo y va a hacer que esto cambie a fuerzas marchadas, la verdad, o sea, a marchas forzadas. Esto va a ir súper rápido y para mí es como el punto de unión de los dos mundos. Y lo disfruto mucho, me encanta también, o sea, es la realidad. Lo disfruto muchísimo. ¿Y cómo está recibido, o si no puedes dar algunos ejemplos de cómo son estas mañanas con los niños, cómo está recibido? Porque muchas veces yo escuché que en otras hípicas que hay algunos técnicos que están frustrados porque que en realidad viene más de los padres que de los niños, si he entendido bien, que no, si el niño viene durante una hora, es para montar durante una hora, y si galopar mejor, y que sea muy así. Pero en realidad, ¿cómo? Entonces podemos pensar que es lo que interesa a los niños, a los padres. Pero tú, en lo que estás experimentando ahora, los niños se lo pasan bien primero. ¿Qué estás viendo que a lo mejor no se ve tanto en otras hípicas? Y también la vista de los padres, cuando hablas con los padres, ¿cómo está recibido esto? Claro, o sea, realmente depende muchísimo de los padres. Básicamente es la realidad que los niños se lo pasan súper bien haciendo lo que sea con caballos. Mira, las mañanas ahora mismo las empezamos con una dinámica de crear vínculos para fortalecer la amistad, para fortalecer la cooperación, y en estas dinámicas de crear vínculo pues introducimos el tema del día. Cada día es un tema. Por ejemplo, el lenguaje del caballo, la alimentación, la biomecánica, y son temas que se explican jugando y con algún taller, alguna actividad que ellos hacen. Pues un día pues les traigo unas tarjetitas que están escondidas por el bosque, y en cada tarjeta hay una emoción y una expresión de facial de un caballo y tienen que unirlas. Y luego hablamos de la gestión de las emociones. Entonces al final este temario, que va dirigido hacia los caballos, ¿no? A conocerlos y entenderlos mejor, les acaba ayudando a ellos también. Por eso es muy enriquecedor y es muy potente desde la educación lo que nos pueden ayudar los caballos para tocar temas más profundos, y que, ostras, que todos los padres valorarían que se trabajase con sus hijos, ya sea en el cole, fuera del cole. Entonces, al final es darle este otro valor, darle este otro enfoque de no estamos aquí para saltar más alto, para galopar más y para más adrenalina, que también es una parte de la equitación y mola mucho, ¿vale? Es así, pero es darle un valor más profundo, que los padres lo valoren. Y igual no todos quieren eso, igual no todos los niños quieren eso siempre. Y es verdad, pues por ejemplo, a mí a veces quiero montar, quiero trotar, quiero galopar, y es como, vale, lo vamos a hacer, pero sin tener esa prisa o esa ansiedad por hacer cosas rápido y con mucha energía, porque al final los caballos con los que estoy ahora mismo son cero así, cero nerviosos, cero estresados. Entonces ya transmiten esa calma y es inevitable que los niños no se contagien. Entonces es un poco ver esta estrategia, y luego también ya
les vas pillando el truco a cada niño y pues de repente dices, que lo ves con demasiada energía, bueno, pues venga, vamos a hacer una carrera y se lo pasan súper bien haciendo la carrera y ya se olvidan, ¿no? Entonces es ir teniendo estas estrategias, estas técnicas, porque al final realmente lo que puedes trabajar es que es muy potente y muy chulo. Entonces, sí, poco a poco, y yo creo que los padres también pues van cambiando y van viendo lo que les interesa también a ellos. No está claro. Y la verdad que todavía no es un tema que hemos tratado tanto. Sí, lo hemos hablado mucho, el tema de la educación, pero no lo hemos concretizado tanto. Y que en realidad en los debates está sin estar cuando es la base. Lo que pasa es que ponemos el foco mucho en el muy alto nivel, cuando realmente es donde empieza todo, es dentro de las hípicas. Y de hecho el otro día estaba con una de mis sobrinas, la más grande, y ella, un momento dado, sí que estaba muy fan de los caballos, que cada verano hacía su casal de caballos y tal. Hasta en la primera hípica me contaba dónde estaba muy contenta porque había un ambiente un poco así, que también a lo mejor estaba un poco más joven, entonces estaban con los ponis y la gestión era un poco distinta. Y luego fue creciendo, la cambiaron de hípica y ahí me dijo, es que ya a mí ya no me interesa, es que no le gustó el trato con el caballo, era como en plan, me contaba, es que a mí me gustaban los caballos, pero claro, llegas, a veces o no tienes tiempo para prepararlos, o ya está preparado, al final te subes, coges miedo, ella se ha caído y tal, y te gritan, y te dicen de pegar al caballo, y tal, y al final ahora no quieren saber nada más de caballo. O sea, dar un paseo con el mío, si bien, pero que me decía, es que me lo dijo el otro día y dije, vaya tú, ¿sabes? Como que quitamos la afición a niños también así. Buah, o sea, están los que se montón. quedan, pero están los que lo dejan porque no soportan la forma de cómo está hecho. Y mira, es que justo el otro día hablamos de qué fuerte, porque en realidad estos niños que se van igual serían los más interesantes para cambiar esto. Porque, claro, ¿qué perfil de niño se va? ¿Qué perfil de niño se queda? También es verdad que cuando la pasión te puede, pues aunque no te acabe de gustar, tú te quedas, ¿no? Pero es interesante pensar en todo esto y también por el otro lado, por el lado del negocio y de las hípicas, es como decir, pero a ver, no lo vemos esto, la de oportunidades que hay aquí de, ¿no? De ofrecer otras cosas para un montón de gente que igual se siente desplazada, que no se siente a gusto en el típico rueda de, venga, sigo montando, compito, tengo mi caballo, sigo más alto, más alto, más alto, más nivel, más nivel, más nivel, ¿no? Y al final es una manera de hacer dentro del mundo del caballo que puede ser muy amplio y que igual nos perdemos muchas oportunidades tanto por parte de los profesionales como por parte de los niños que se pierden en este mundo que puede ser muy bonito, ¿no? Hay una pérdida de oportunidades que yo creo que está chulo pensar en ello y potenciarlo, porque sí, porque sí pasa mucho Totalmente. y lo del miedo es todo un tema. Es que cómo se enseña a superar el miedo, porque la mayoría de veces es tienes miedo no vales y es que no es ni siquiera aprende que el miedo es útil, aprende a escucharlo, a gestionarlo cuando te sirve para bien, cuando te sirve o no para mal, ¿sabes? Entonces es un poco decir, es que nos estamos perdiendo un montón de educación en valores, de neuroeducación, en cómo educar el cerebro, de psicología también, que podría estar metida en todo este proceso, que es un proceso. Y es más fácil igual decir, venga, niña, pa'lante, no llores, vuélvete a subir y sigue galopando porque no tienes el tiempo de dedicar a acompañar ese proceso. Pero es que justo lo de la prisa es una cosa que estoy súper en contra y los caballos son los primeros que te enseñan a ir lento y a tener calma y contra más quieres correr, más para atrás vas. Entonces, que en la hípica tengas una hora, siguiente hora, siguiente hora, siguiente hora y no tengas eso, ni tiempo para prepararlos, ni tiempo para hacerles un mimo, acariciarlos, irlos a pasear, para estar con ellos tranquilamente. Yo siempre
intentaba pues llegar antes de la clase, dar un paseíto con ellos, que comiesen un poco de hierba, si los niños llegaban antes, pues que estuviesen conmigo, alargar más luego las clases, y es donde mejor se lo pasaban. Cuando ya lo habían despreparado, se subían a pelo y se iban al campo a charlar. Y ahí también muchas veces perdemos la oportunidad de preguntarles qué es lo que quieres, o sea, qué te gustan de los caballos, por qué estás aquí. Por ejemplo, en cada clase ahora siempre empiezo con recordar lo del día anterior, ¿no? Recuperar, pues porque como son más espaciadas. Y luego con qué te hace ilusión hoy, que os hace ilusión ir de paseo, que luego igual no lo podemos hacer, pero escucharlos y adaptarlo un poco si puedo, y cuando hemos acabado, pues qué es lo que te ha gustado más hoy, qué es lo que no te ha gustado, qué te llevas, qué no. Pues estas cosas, aunque sean niños pequeños, da igual, pero es que lo agradecen un montón y tienen un montón de cosas a decir. No sé, es como otro enfoque, otra mirada, y la prisa con los caballos no podemos seguirla teniendo. Se ha de eliminar de las típicas. Son muchos cambios, pero creo que eso, dar la palabra a los niños, no lo hacemos lo suficiente. Pues de hecho, durante un casal, hace ya 4 años o algo así, o 3 años, había hecho como un pequeño podcast con ellos. Les había dado el micrófono ahí en Horseway. Qué guay. Y eran los que tenían entre 6 y 12 años o algo así. Y también había un par que decía que habían hecho casales en hípicas más tradicionales y que flipaban, que decía, es que claro, es que aquí tomáis eso lo decían, lo del tiempo, de estar con los caballos, de cepillarlo, nos enseñáis a entender qué está pensando. Y sabes que te das cuenta que lo agradecen un montón. Otros dicen, bueno, me gusta montar, pero claro, que igualmente se lo pasan bien, con tranquilidad, y al final es como lo que dices tú, lo agradecen mucho de poder expresar lo que quieren, lo que les gustan, que si tienen miedo, pues que puedan tener esta confianza de decirlo y cómo se puede hacer. Totalmente. Y de hecho tú, imagino que sí, pero estudiaste, a ver, muchas ideas a la vez. Porque en las hípicas creo que me da la sensación que a veces defendemos que la equitación te hace más valiente, te hace como más, ¿sabes? Como te da más seguridad en ti mismo o tal. Y defendemos venga, somos duros, te caes, te vuelves a subir, ¿no? Porque somos valientes. Pero que entonces, claro, tiene su lado muy, muy bonito. Y creo que es verdad que la gente de caballo solemos un poco durillo, ¿no? Por muchos. Pero tú que ya nos dirás que has estudiado esta forma de gestionar el miedo y tal, ¿qué dirías de esto? De esta manera de ver las cosas. Claro, eso por un lado es lo que tú dices, ¿no? O sea, hace gente que por fuera pues puede con todo y somos muy fuertes, y yo soy la primera que he sido así. No tenía miedo a nada, me encantaba que se botaran, que me tiraran, o sea, y, y entonces creces así con esta idea de que eso es muy bueno, pero no entiendes, ni escuchas, ni te escuchas. Y entonces cuando dejas de escucharte, porque al final es química, es el cuerpo dándote una alarma de que algo puede pasar y tú lo ignoras. Esto es biológicamente es muy útil, el miedo, ¿no? Si no, no hubiésemos sobrevivido. Entonces, cuando entiendes toda esta parte biológica, química, de cómo funcionan las emociones del cerebro, claro, te das cuenta que, ostras, igual has estado callando una parte de ti, ¿no? Y has tirado por un camino pues que te habrá llevado a cosas bonitas, te habrá llevado a sentirte pues que has superado muchas cosas, pero igual en un fondo estás muy bloqueado. Y es la realidad. Y esto los caballos, si dejas que hablen, y entonces es mutuo. Es decir, tú cuando dejas que ellos hablen y les escuchas, tienes que escucharte a ti. Entonces, cuando yo empecé un poco con toda esta visión ya más desde mayor, porque al final cuando eres pequeño puedes disfrutar, puedes hacer el cabra loca, pero todavía no comprendes muy bien todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues
te das cuenta de la de bloqueos que tienes, de que igual haces las cosas pero lo haces todo con una tensión y lo haces todo con una rigidez y entonces así las cosas no fluyen. Por ejemplo, cuando empiezas con temas de equitación centrada, de equitación conectada, aparentemente estás súper bien, súper valiente, pero empiezas a galopar y tus piernas le hacen así, ¿no? Y dices, ¿por qué? Pues si yo no tengo miedo de nada, ¿no? Pero ¿por qué tu cuerpo se bloquea? Entonces, claro, ahí te has de hacer una revisión interna que es limpia todo eso porque no te has escuchado a ti misma, no has sido sincera, porque, bueno, pues porque has crecido así, entonces está guay por una parte hasta que te das cuenta de que no mola nada. Sí, 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 Mm. pero es interesante y luego al final es que es un camino personal y es un crecimiento personal increíble. Cuando empiezas a escuchar a los caballos es súper bonito, igual que veo la potencialidad con los niños pequeños, en adolescentes, en personas mayores, que en todo el mundo, o sea, al final pero es escuchar a los caballos, porque tú puedes pasar en el mundo del caballo compitiendo, montando un montón, montando cada día, dedicándole muchas horas, pero si no te fijas en esta parte, es que no te vas a enriquecer tanto como podrías, ¿sabes? Es una pena, vale, puede estar muy bien, pero es que te estás perdiendo un lado precioso. Entonces sí, lo veo un poco así. Un montón. Mm. Sí, al final como genera es como luego es todo un círculo porque claro, si no eres capaz de escucharte a ti que vas tapando tu miedo, pues no vas a escuchar a los miedos del caballo y al final es como en plan avanzamos los dos ahí con unas, ¿cómo se dice? Que tapa los Sí, ojos estos y que a la vez es muy distinto cuando interactúas con caballos, por ejemplo. Estamos hablando de Horseway, pero hay mucho más sitios también donde dejan a los caballos expresarse y demás, ¿no? Pero es muy distinto cuando interactúas con caballos que tienen este espacio para poder expresarse, para poder decir que sí o que no. Tienen más este papel de espejo, ¿no? Que te enseña directamente que si quiere estar contigo o no, según como tu estado de- físico, mental, lo que sea. Pero que luego si estás frente a otros caballos que no tienen este espacio para expresarse y que están un poco resignados o a lo mejor no a este nivel, pero que no están escuchado mucho, es difícil ver la diferencia y por eso creo que es más fácil decir si esto no funciona. ya. Ya, no, en ese sentido es cierto que hay una gran diferencia con los caballos que están acostumbrados, ¿no? A tirar para adelante y ya está, incluso pues caballos en defensa han aprendido un montón, pero es que hay un punto que es imposible no verlo. Es decir, pueden estar más apagados, pueden pues obedecer por costumbre, por miedo, por rutinas y no nunca haber tenido la oportunidad de decir que no, pero su cara lo dice todo, ¿sabes? Entonces Mm. ahí has de tener una mirada más sutil, ¿no? O de ver más en detalle, pero es verdad que la mayoría de caballos yo pienso muchas veces que son demasiado buenos. Son un trozo de pan. Entonces, ojalá fueran un poco más, ya me entiendes, ¿no? Un poco más Ya, ya. malos, porque aguantan todo y entonces eso permite seguir de la misma forma en que se sigue muchas veces, pues porque funciona. Porque funciona, porque el caballo aguanta, porque gana medallas y muchas veces no ganan los que están más cuidados ni con más salud ni con más vínculo ni bienestar ni nada y eso da rabia porque igual los ves ahí y están compitiendo en el mismo concurso y dices, pero este es un espectáculo, este binomio. Yo le daría una medalla sin salir a pista, Mm. ¿no? Y muchas veces no pasa. Entonces, como, bueno, están cambiando las cosas, ¿eh? Yo creo que tendemos a que eso sea así, que el que gane la medalla sea realmente el caballo que dices, ole, lo bien entrenado que está, lo bien trabajado que está y el vínculo que tiene y todo. Pero es una pena porque entonces el ídolo es el que ha ganado y el que ha ganado no tiene por qué cumplir con todos esos requisitos. Muchas veces el Ujú. caballo dentro de un año está roto, pero ha ganado. No sé, entonces, pues sí, ahí es un poco una lucha, pero que yo creo que está cambiando esto y va a cambiar rápido, es inevitable. Vamos.
A veces pienso que estamos un poco como en una era del renacimiento, volviendo un poco a las bases, volviendo a lo antiguo, a los clásicos de la equitación, a la vez que obviamente pues estamos tirando muchísimo de la ciencia y de todos los estudios que hay ahora gracias a de distintas áreas de conocimiento, un montón de universidades súper potente, entonces hay una mezcla, pero sí, esto va a cambiar. No, está claro. Genera muchas fricciones, ¿no? Pero al final hace parte del cambio. Y hablando de esto, y es un poco también lo que te decía que me hacía ilusión poder tener esta conversación contigo. A ver, no sé si es algo generacional, porque al final es algo muy de dónde te has criado como jinete, digamos, ¿no? Pero igualmente veo que es verdad que hay una generación más joven que viene con otras ideas, con ganas, por lo menos con una dinámica, una energía que tiene más, ¿cómo decir? Un poco más valientes para poder hablar y decir lo que les gusta, lo que no. Y te quería preguntar porque haces parte de una iniciativa que nació hace poquito, que es Joven for Ecus. ¿Puedes contarnos un poco quién hay dentro, cuál es el propósito y demás? Claro, sí, la verdad que esto está ahí reciente. Y justo es por lo que decía, son estas ganas de unir fuerzas, de ver que es bastante generacional el asunto y que, aunque obviamente hay grandes profesionales que ya han sido pioneros desde hace un montón de años, pero que es algo que ya nos ha empapado a todos. Y de hablar, es que básicamente surge de hablar con amigos, con compañeros, de las prácticas del técnico que nos hemos encontrado y ir conectando con gente que está como un poco en el mismo proceso de ver que hay que cambiar cosas, ver cómo se puede aportar, que quieren dedicarse a esto o quieren dedicar parte de su vida a hacer algo, a aportar algo y que están trabajando, están estudiando, están en el mundillo, entonces esa necesidad como decir, oye, a veces te sientes un poco solo, ¿no? Pues la parte de formación profesional que hay es bastante escasa aquí en España o está desactualizada. También por ahí viene, ¿no? De decir, hagamos algo que nos una, que una fuerzas y que podamos crear algo desde los jóvenes que demos voz, porque al final es... siempre hemos aprendido de los grandes maestros y vamos a seguir aprendiendo, pero o sea, yo cada vez que hablo con más gente es que estamos de acuerdo, o sea, hay que unirse y hay que escuchar porque los jóvenes pues son potentes y incluso chavales de 13 años que, ostras, hacen unas preguntas y unas reflexiones y unos intereses que dices, qué chulo, ¿no? Hay esperanza. Entonces viene un poco de ahí y también que justo hice el trabajo de fin de grado sobre una revisión de la formación profesional ecuestre, que algún día saldrá a luz también, pero fue súper interesante y ver cómo esta necesidad imperante de actualizar la formación profesional ecuestre que hay en España y es que no hay nadie que esté en desacuerdo. Entonces, también un poco de gente que se está queriendo formar, que sigue queriendo formarse, es como, vale, hacemos algo, ¿no? Hay que ver cómo se puede actualizar esto. Pues al final uniendo fuerzas, porque también siento que muchas veces somos cuatro gatos y nos tiramos piedras al tejado. Y no, y son ganas de decir, no, aquí todos a una, cada uno en su casa lo hará a su manera porque esto de los caballos es algo muy muy personal, muy íntimo y no vamos a ponernos de acuerdo ni en un método, pero en la base de decir por y para el caballo y para actualizar y para que esto sea viable en un futuro, porque al final dices, es que qué futuro vamos a tener, ¿no? Si las cosas siguen así, aquí se acaba. Pero no, es tener esa esperanza y unirnos por ello. Ahora mismo somos un grupo en un equipo base de 6 amigos, de 6 personas que, pues, por casos de la vida, el técnico, prácticas, algún curso, formación hemos hecho juntos y la idea es crecer, o sea, que contra más gente sea una mejor y poco a poco ahora empezamos con artículos y demás, pero la idea es ir creciendo y hacer cosas chulas, sí.
Qué guay, qué guay. Y es muy importante lo que dices de la actualización y que a veces como que parece tan obvio que choca un poco, ¿no? Que todavía no se haya hecho. Como Mm, que a veces puedes entender que el cambio sea lento, pero que a la vez hay acciones que se pueden tomar ya. Es que tampoco em, que partimos desde tan lejos ya. que podría ser tan sencillo como añadir un bloque sobre etología del caballo dentro del técnico. Ujú. Entonces, después de salir de ahí, pensé, bueno, es mucho más fácil hacer algo a nivel particular, que cada épica decida, mira, yo voy a añadir esto porque es necesario y porque yo lo considero y que hay unas horas que son libres, entonces tú puedes tener cierta flexibilidad dentro de lo que dice el reglamento y que le añada cada uno particular, porque tal y como está, tampoco creo que fuese más complicado que conseguir un equipo de trabajo con 4 o 5 profesionales que lo lideren y demás. Pero claro, ¿quién crea este equipo? Que esos profesionales estén dispuestos a trabajar unidos y con las condiciones que ya sabemos que es por amor al arte, ¿no? Entonces, ¿quién sí, quién no? Entonces es como hay tantos temas a nivel administrativo que dije casi más fácil que lo haga cada uno y ya está, pero sí es una pena, porque luego ves a técnicos deportivos de, yo qué sé, piragüismo, que cada año están cambiando el reglamento. Y es porque Ya. tienen un equipo ya formado que entre ellos se han puesto de acuerdo y ese equipo cada año lo cambia lo que quiere y ya lo tienen súper súper establecido y súper trabajado y saben lo que hacer, cómo hacerlo y ya está. Y en el mundo del caballo pues lo hicieron una vez y ya está, ¿no? Y lo mismo con los galopes, lo mismo con un montón de cosas. Pero bueno, poco a poco se hará, se hará. Sí, no, no, y está claro. Y igualmente si cada uno pues va creando el espacio que él quiere para su formación, para su forma de transmitir, pues un momento dado tendrán que adaptarse. Pero a la vez es como en plan luego, claro, uno que va a pasar al técnico en X sitio pues, y el otro en el otro pues no va a tener la misma la misma calidad de formación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como Total, es una pena. de ahí sí tiene que haber un tipo de acuerdo porque si no ya Sí, sí, sí. No, no, y realmente ahora mismo funciona así. O sea, que alguien te diga, mira, aquí el técnico está chulísimo y te vas para allá si te interesa, si solo te interesa el titulín, porque hoy en día es que ni te lo piden. Tú por decir que tienes el técnico también es como, vale, ¿y? ¿Sabes? mm, Entonces ya la mm, mm. gente pues te valorará más pues por cómo vea que trabajas, por cómo con quién te has formado, es súper importante, ¿no? Hoy en día el tener, que tampoco lo hay, esa orientación, ¿no? Que tú te plantas aquí con esas ganas de decir, venga, quiero hacer esto, quiero empezar a formarme en esto y dónde, con quién, ¿no? Hay un montón de profesionales distintos que no sé, me voy fuera, dentro, o sea, ¿sabes? Y al final, Que tampoco se, bueno, ahora no sé si ha cambiado, pero yo en su momento cuando pasé el técnico quise hacer las prácticas fuera de España para poder, bueno, descubrir otra manera de hacer. Que no, que es muy complicado. Luego dije, vale, pues en Madrid no hay nada que me, ¿no? Entonces, y justo es donde entré a Horseway. Pero ya para irme de Madrid a Cataluña, ya, fue como todo, ay, pero no sé qué, no te puedes encontrar ahí una hípica por aquí. Es que no es que quiero, porque me vendían el plan, venga, haz tu práctica y así tienes el título. Y digo, pero a mí lo ya, que me interesa es aprender. ya, Y no, tuve que ahí que luchar y tal, y al final conseguí hacerlo y me abrió un mundo. Para mí fue como un cambio de visión total. Entonces tampoco si te dan, se te facilitan em, estas oportunidades de ver otra cosa, de aprender, es mm, que es sí, complicado. sí, no, no, realmente quien lo hace es porque quiere de verdad. Y esto está muy bien por un lado, ¿no? Porque generas gente muy apasionada, muy friki,
Pues porque te has tenido que mover mucho tú por tu cuenta, te has tenido que espabilar, que ahora hablar con este, con el otro, pero a la vez es una pérdida de oportunidad de ¿no? Ofrecer cosas muy chulas y de ofrecer una formación de calidad y que ojalá pudiésemos decir, pues en España se forman los mejores técnicos del mundo, ¿sabes? Porque es que, ¿por qué no? O sea, si hay la ambición en otras disciplinas, ¿por qué igual aquí no tenemos esa ambición a nivel formativa? Y ya, bueno, pues ya te espabilarás, ¿no? Autodidacta. Y que, jolín, está súper bien. Hay muchísima gente que ha sido muy autodidacta, no solo porque haya aprendido ya sola, sino porque, pues eso, te has movido, investigado tú solo y eso, oye, lleva muchas cosas positivas, ¿no? Yo en parte agradezco el haberme tenido que espabilar y mover tanto y investigar de todo, pero sé que soy muy friki, entonces que no cualquier persona que se mete a un técnico le hace ilusión o le motiva suficiente como para moverse tanto, y eso es una pena porque pierdes la oportunidad de dar muchos conocimientos potentes. Y en Inglaterra hay un montón de bachelors, en Francia seguro que también, o sea, al final es como, ostras, no nos podemos quedar tan atrás, ¿no? Es una pena, pero bueno, si quien quiere puede, eso está claro, pero no te lo ponen fácil, ¿no? No, está claro. Tú si pudieras actuar en, no sé, digamos, 3 cambios que podríamos hacer ya en los 3 próximos años dentro del sector ecuestre, ¿qué harías en prioridad? ¿Qué propondrías? Pues la formación profesional, una de mis prioridades, sí. Y luego que esta formación profesional signifique un cambio real en las condiciones de las hípicas, porque sigo defendiendo al máximo la educación de los más pequeños y que allí es donde empiezas a poner el granito de arena en un futuro. Y realmente si los que gestionan las hípicas, los profesores de las hípicas hacen las cosas diferente y los niños reciben otra forma de relacionarse con los caballos, no solo tendremos muchos más niños contentos y que se queden en el mundo del caballo, que no perdamos esa afición, sino que también es que al final profesores quemados hay un montón, entonces es como un poco mirar por el bienestar integral de todo el sector ecuestre. O sea, empezamos con el boom del bienestar equino, pero es que es bienestar del profesional, bienestar de los que trabajan en las hípicas, de los grupos, de los mozos, ¿no? Igual si no tienes 50 cuadras para hacer cada día, que hacer 50 cuadras, tienes campos que se gestionan, que tienes que recoger muchos menos excrementos y se puede incluso favorecer al territorio en el que tú estás, es que ahí hay muchísima potencial de que tenga un futuro bonito el sector ecuestre. Entonces yo creo que es un poco esto, la formación profesional que hay en día, las hípicas y la educación de los niños, y luego el que sea un bienestar integral, que no solo estemos mirando por las normativas de los concursos de la FEI de doma clásica, y si hay sangre, si no hay sangre, si se aprieta, si no se aprieta. Sí, vale, eso es lo que sale por los medios, es lo que sale por la televisión, por eso les importa más, pero hablemos de algo más profundo, de un bienestar integral, sería brutal. Ojalá. Buen programa. Bueno, y estamos llegando ya al final de la entrevista. Pues te voy a hacer las preguntas que hago a cada invitado. Y la primera es si tienes un mensaje que te gustaría compartir. Pues a la comunidad ecuestre que unidos mejor y enriquecernos de todo lo que de verdad nos pueden aportar los caballos. Genial. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio? Wow, pues hablando de jóvenes, pues a muchos jóvenes que igual no sean tan conocidos, pero no sé, sino también a nivel internacional a Andrew McLean, que lleva la International Society of Equitation. ¿Ya la entrevistaste? Sí, está en el podcast. Digo, seguro que la he entrevistado, pero por si acaso.
Pero sí, si no me Sí. quedo con esto, igual con figuras menos conocidas, pero jóvenes que estén en el sector y escuchar también su punto de vista. ¿Hay algún recurso, libro que te gustaría recomendar? Pues de libros un montón, me encantan. Justamente hablando sobre Andrew McLean, los manuales que tienen sobre la ciencia de la equitación, chulísimos, súper actualizados y muy bien explicado, muy pedagógico. Perfecto. Y por terminar, si te gustaría, pues el podcast tiene también su playlist en Spotify de las canciones favoritas de los invitados y a ver si te gustaría añadir una que te guste. Pues, buah, se me ocurren muchas, ¿eh? Pero, a ver, a mí me encanta Mika, Love Today de Mika, yo le añadiría. Y luego, últimamente, me gusta mucho escuchar canciones sobre caballos. Hay una que se llama Tú no eres caballista, de Paco Candela, que es espectacular. ¿No las compartiste hace poco? Puede ser. Creo que sí, la vi pasar. La verdad es que dices, wow, qué poema. Y en la misma línea de Cabalgando Sueños, Yo no me subo a tu grupa, que son así más puras, más Qué bueno. sevillanas puras, pero me encanta, me encanta. Son muy chulas. Qué El bueno. mensaje. Sobre todo. Genial. Pues muchísimas gracias, Lina. La verdad que me encantó esta conversación y pues te iremos siguiendo en tus redes, a través de Joven Forecus también. Invito a todo el mundo a echarle un vistazo. Mucho ánimo en este proyecto, que yo creo mucho en él y lo que podáis compartir. Y animar a todos los jóvenes y menos jóvenes, ¿no? A seguir, pues eso, uniendo fuerzas y no se dice, dejar semillas y sumando para que eso, que la cosa vaya yendo cada vez hacia mejor. Que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por esta entrevista y por todo el trabajo que haces por los caballos. Gracias. Y así concluimos el episodio de hoy. Si queréis seguir a Lina y saber más sobre su trabajo, podéis encontrarla en Instagram y echarle también un vistazo a Joven Forecus, la iniciativa de la que forma parte. Como siempre, toda la info y los enlaces mencionados durante esta entrevista están disponibles en las notas del episodio. Gracias a quienes os tomáis el tiempo de dejar una valoración, un comentario o de compartir este episodio. Vuestro apoyo permite que el podcast siga creciendo y que dé espacio a voces comprometidas dentro del mundo ecuestre. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos dentro de 2 semanas.